El Pentateuco, lección 10. José y sus hermanos. Foro de discusión. ¿Cómo está organizada la historia de José en Génesis 37:50? Cuando echamos un vistazo a la estructura literaria más amplia de la historia de José, nos damos cuenta que en realidad es muy diferente del resto del libro de Génesis. Cuando examinamos, por ejemplo, la sección acerca de Abraham, nos da un fuerte sentido de que se trata de episodios individuales, pero que esos episodios solo encajan juntos muy vagamente. Lo mismo con la historia de Jacob. Pero en el momento en que llegamos a la historia de José, lo que encontramos es lo que mucha gente llama una novela. En realidad es una historia corta. Y lo que es maravilloso de esto es que esta historia tiene altos y bajos, igual que la mayoría de las historias como se imaginarán. Comienza con algún tipo de problema inicial en la falta de armonía entre los hermanos, pero luego esa desarmonía se resuelve al final de la historia, en los capítulos 47 al 50, en donde los hermanos están juntos en armonía. Es realmente encantador ver que eso enmarca de principio a fin la novela entera. Toda esta historia corta dedicada a José. A medida que avanzamos, vemos una especie de acción ascendente, donde las cosas se vuelven un poco más complicadas en el capítulo 38 al 41, porque aquí es donde José está ascendiendo al poder. Pero se crean amenazas para los hermanos. Los hermanos no están muy contentos con esto. Quiero decir, el ascenso de José al poder los va a amenazar. Pero cuando llegas al final de la historia, al lado de la última sección de la historia, en el capítulo 47, lo que tenemos es que José está gobernando. Pero en este caso, mientras gobierna en Egipto, es en beneficio de sus hermanos. Así ves el contraste, inicio y fin. Y las partes centrales también. Y luego en el mismo centro de la historia tenemos ese momento dramático, ese momento conmovedor, cuando José y sus hermanos se reconcilian en los capítulos 42 al 47. Es complicado en el sentido de que José los sigue probando para ver qué clase de personas son, pero al mismo tiempo termina con la reconciliación. Por lo tanto, hay un aumento de tensión y un punto de inflexión en el centro, y un flujo hacia la resolución de esa tensión, y que crea una historia unificada en todos estos capítulos, que se centran en José y sus hermanos. Una de las cosas más hermosas de la historia de José es cómo, de una manera literaria brillante, de cierta manera, está entrelazada con la historia de Moisés y cómo se prepara para la historia de Moisés. Por lo que nuevamente, es una razón por la que creo que las historias en el Pentateuco están unidas, porque José es vendido como esclavo por sus hermanos, mientras que Moisés, su familia son esclavos, y se aseguran de que él sea rescatado. José termina siendo exaltado como visir sobre Egipto, pero Moisés, que está en una posición alta en Egipto, termina identificándose con los esclavos. José termina casándose con la hija del sacerdote de On. Moisés termina casándose con la hija del sacerdote de Madián. Moisés encuentra refugio entre los madianitas. Son los madianitas que venden a José en esclavitud en Egipto. ¿Ves estos contrastes entre lo que Dios usó para llevar a Israel a Egipto y lo que Dios usó para sacar a Israel de Egipto? Incluso la economía que se estaba construyendo a través de José y las plagas que devastaron la economía a través de Moisés. Incluso a veces los pequeños detalles como José recibe el título de ser padre de Faraón, mientras que Moisés es hijo de la hija de Faraón. Y una cosa que creo que nos ilustra es que Dios obra de diferentes maneras, con diferentes personas y en diferentes tiempos. Y deberíamos estar de acuerdo con eso. No tenemos que mirar algún modelo y decir que tenemos que ser así. Dios nos usa de diferentes maneras y eso es bueno. ¿Por qué Moisés interrumpió la historia de José con la historia de Judá y Tamar en Génesis 38? Al leer la historia de José en Génesis, descubrimos al final del capítulo 37 que José fue vendido por sus hermanos en esclavitud. En el capítulo 38 tenemos la historia que Judá, uno de los hermanos de José, tuvo con Tamar. Es una pequeña interrupción de la historia. Es un poco extraño. Cuando lleguemos a Génesis 39, descubriremos que José es ahora un esclavo en Egipto, que su maestro Potifar tiene esposa, que la esposa de Potifar intenta seducir a José. Esta prueba de la tentación sexual de José es aprobada por José. Él no sucumbe a las artimañas de la esposa de Potifar.
A medida que volvemos, vemos que el hermano de José, Judá, tiene una prueba de tentación sexual similar y falla. La esposa de Judá acababa de morir y se encuentra con una prostituta, con la que termina durmiendo. Posteriormente, averiguamos que la nuera de Judá, Tamar, se ha embarazado. Judá dice, vamos a matarla. La nuera de Judá, Tamar, decide enviar algunas cosas preciosas que le fueron entregadas a ella como garantía. Porque, según la historia, Tamar era la prostituta con que Judá se había acostado. Cuando Judá se da cuenta de que él era el padre de este niño, dice, Tamar es más justa que yo. Es una declaración asombrosa. Anteriormente en la historia, Judá no ha hecho nada bien. Lo siguiente que hace Judá en la historia es que básicamente se sacrifica por su hermano menor, Benjamín. Cuando José ha orquestado un escenario para poner a Benjamín, para mantener a Benjamín como esclavo. Es algo asombroso. ¿Qué ha pasado? Falló la prueba de la tentación sexual. Pero de alguna manera aprendió algo acerca de la piedad. Irónicamente, de su nuera que estaba disfrazada de prostituta. Al llevar esta historia al Nuevo Testamento, descubrimos que la primera mujer mencionada en el Nuevo Testamento no es Eva, y no es Sara o Rebeca. Es Tamar, la nuera de Judá. Y creo que nos dice algo sobre el Evangelio. Cómo Dios está obrando en la gente caída. ¿Y cuál es la tribu de la que vino Jesús? Bueno, ese es Judá. David viene de la tribu de Judá. Jesús viene de la tribu de Judá. Dios está trabajando en la gente caída. Y creo que es una historia asombrosa. Judá falló en la prueba, pero pudo aprender una lección de ella. Y vemos la gracia de Dios en medio de eso de todos modos. La historia de Judá y Tamar, en Génesis 38, está cuidadosamente arreglada. Primero, se crea mucho suspenso. Se deja a José afuera. Él se ha convertido en un esclavo en Egipto, pero también sirve para otro propósito. Creo que desafía un doble estándar, porque en Génesis 38, Judá da paso al pecado sexual. En Génesis 39, José resiste el pecado sexual. Y entonces tenemos un contraste que muestra que, contrariamente a lo que cabría esperar en la antigua cultura del cercano Oriente, Dios espera que los hombres se comporten sexualmente puros, al igual que espera que las mujeres se comporten de una manera sexualmente puras. Pero hay incluso más que eso cuando miramos la historia como un todo, porque en Génesis 37, el hermano que toma la iniciativa de vender a José en la esclavitud es Judá. Y eventualmente, el comportamiento de Judá lo alcanza. Su pecado lo descubre, de modo que en Génesis 38, él todavía no se está comportando correctamente. Su primer hijo peca, y el Señor lo fulmina. Y por supuesto, algunos lo han dicho, esta es una historia sucia e inmoral, pero en realidad no lo es. Hay algunas moralejas muy importantes, como el no hacer el mal a la vista del Señor, como Ur lo hizo. Entonces se supone que Onán ha de levantar una semilla para su hermano. El punto de esto es que en esa cultura se esperaba que si un hermano muere sin tener hijos o sin tener un heredero, se supone que la esposa todavía debe ser mantenida, y se supone que debe haber hijos, que se supone que son los herederos. Entonces el hermano debe entrar y cultivar semilla para él. Pero el mayor debía recibir el doble de la porción que cualquier otro hermano. Y mientras Ur no tenga descendencia, entonces Onán obtiene la doble porción. Así que Onán es codicioso y derrama su semilla en el suelo para que no haya un heredero. Y no le importa el honor de su hermano, no le importa la costumbre, no le importa cuidar de su cuñada, porque se la proporcionarán si hay un heredero. Derrama su semilla en el suelo, hace el mal a la vista de Dios. Dios lo fulmina. Bueno, ahora Judá tiene miedo. Así que Judá dice, bien, bueno, no voy a darle a mi hijo menor. Pero ni siquiera le dice a Tamar,
Simplemente la envía de vuelta a la casa de su padre, y ella espera por años hasta que el más joven, Shelah, crezca. Y finalmente, se da cuenta de que ha sido engañada porque Shelah ha crecido. Se disfraza de prostituta. Judá se detiene. Y él no tiene ningún dinero en efectivo con él, por así decirlo, termina dándole su bastón y su anillo de sello, y luego ella desaparece con ellos. Y cuando queda embarazada, él dice, sáquenla, quémenla. Ella envía el bastón y el anillo de sello. Él está expuesto como el que la dejó embarazada, y dijo él, ella es más justa que yo. No es quemada. Pero el punto es que algo le sucedió a Judá en ese momento. No es que Tamar hizo lo correcto, sino que Judá lo hizo peor, porque no solo era un pecador, también era un hipócrita. Y más tarde, Judá actúa de manera diferente. José ha recibido del faraón su anillo de sello. La túnica que tomaron de José, bueno, ahora le ha dado una nueva túnica por el faraón. Es exaltado como visir sobre Egipto. Pero cuando José está probando a sus hermanos para averiguar si han cambiado y dice que va a llevar a Benjamín como esclavo, Judá, el mismo que vendió a José en la esclavitud, dice, no, déjame ser el esclavo en su lugar. Judá ha cambiado. Génesis 38 es muy importante porque muestra que a veces, a través de penurias o vergüenza u otras cosas, Dios capta nuestra atención y nos da la vuelta. Y es una historia sobre el arrepentimiento y la reconciliación familiar. A medida que leemos Génesis, en ocasiones encontramos algunas historias extrañas, y una de ellas es la historia de Judá y Tamar, que ocurre justo a la par de la historia de la esposa de José y Potifar. Y, aunque esta historia podría llevar a algunas preguntas que pueden despertar nuestra curiosidad, debemos estar seguros de que esta historia no está allí simplemente para despertar nuestra curiosidad, pero está allí para decirnos algo sobre el plan de redención de Dios revelado. Lo interesante de esta historia es que Judá, en su encuentro con Tamar, hizo algo incorrecto, mientras que Tamar hizo lo correcto. Ella hace algo que parece ser engañoso, pero después de este encuentro, Judá identifica a Tamar como justa. Y podríamos preguntar, ¿por qué este extraño encuentro entre Judá y Tamar conduciría a esta evaluación? Y la razón parece ser, porque el interés de Tamar en continuar la promesa que se le dio a Abraham. Ella fue más justa que Judá en este contexto porque estaba interesada en continuar la línea familiar de Judá, que resulta ser la línea más importante para el Mesías del pueblo de Dios, que se remonta a Abraham. Y así, cuando llegamos al Nuevo Testamento, realmente vemos que Tamar está en la genealogía de Jesús como el Cristo, el Mesías, y podemos rastrearlo hasta este extraño encuentro en medio del Génesis. Y lo que esto nos muestra es que Dios había estado trabajando su plan ya en Génesis para establecer la línea del Mesías a través de la tribu de Judá, y esta escena a la mitad de Génesis nos muestra que Dios ya tenía ese propósito en mente, y que estaba asegurándose de que su plan fuera elaborado, y él usó los esfuerzos de Tamar para este fin. ¿Cuáles fueron las causas de la falta de armonía entre José y sus hermanos? Cuando enseño la historia de José, siempre hay una interesante discusión sobre lo que había detrás de esta tensión. Es decir, si usted piensa que tiene hermanos malvados, supongamos que, esperemos, que sus hermanos nunca le hayan vendido como esclavo. Lo que quiero decir es que José tuvo problemas con sus hermanos. Así, cuando hablamos de esto, básicamente vemos 4 causas de la tensión entre José y sus hermanos. En Génesis 37, José tiene estos sueños asombrosos, y está tan emocionado de contarles a sus hermanos acerca de estos, y de cómo, en sus sueños, sus hermanos terminan por doblegarse ante él. Y los estudiantes siempre dicen, bueno, José parece un mocoso mimado. Y bueno, tenemos que decir que José es uno de los principales factores que contribuyen a esta tensión. Pero otro de los problemas es el padre de José, Jacob, quien le ha dado a José ese abrigo especial, que además tiene colores brillantes o mangas largas, dependiendo de la traducción que usted lea. Pero lo importante es que era un abrigo especial. Él practica el favoritismo, lo cual pensaríamos que Jacob conocería los problemas de esa situación, debido a que él lo experimentó con sus propios padres. Pero Jacob contribuyó al problema. Y obviamente, los hermanos de José también contribuyeron a este problema, porque le podrían haber restado importancia a su hermano menor.
tal vez, arrogante o mimado, y decir, bueno, es solo José. Y entonces ellos se enojan y deciden que quieren matarlo. De esta manera, el cuarto personaje, al que siempre encuentro un poco interesante, dice, ¿quién le dio estos sueños a José? Bueno, Dios estaba detrás de esto. Así que José, Jacob, los hermanos de José, y finalmente Dios. Y al llegar al final de la historia de José en Génesis 50, nos damos cuenta de que José ve la mano soberana de Dios en toda su trágica y asombrosa historia. Y vemos esto de nuevo en Génesis 37. Dios está finalmente detrás de esto. Como lo encontramos también en Génesis 50, Dios está finalmente detrás de esto. Las causas de la falta de armonía entre José y sus hermanos están relacionadas con circunstancias fáciles de comprender. Aquí se trata de un padre rico que se acerca a la vejez, y sus hijos son conscientes de ello y conscientes de su herencia, y cómo ésta se dividirá entre los hijos. Por supuesto, en la antigua tradición del Cercano Oriente, el hijo mayor debería obtener la porción más grande de la herencia. Pero como vemos en la historia de José, él es quien realmente recibe el favor más grande de su padre. Y así surgen los celos entre todos los hermanos. Ahora, la forma alegre en que José les informa de sus visiones de victoria y éxito sobre ellos no le ayuda mucho. Y así, por supuesto, los celos se agudizan por el favor que, al menos, parece ser mostrado. No solo por su padre, sino por Dios a través de estos sueños posiblemente proféticos. Entonces, la falta de armonía que vemos desarrollarse entre los hermanos es bastante comprensible, y sin embargo, también establece el escenario para lo que vamos a ver. Una maravillosa historia de reconciliación que será el modelo para el pueblo de Dios en los años venideros. Cuando vemos la narrativa de José, vemos la confirmación de la afirmación de que no hay familias funcionales en la Biblia. Todas son disfuncionales. Y ciertamente hay algo de verdad en ese comentario. La falta de armonía entre José y sus hermanos comienza, en primer lugar, por el favoritismo paterno. Podríamos pensar que Jacob había aprendido los problemas del favoritismo paterno a causa de su padre y su madre, enfrentándolo a él y a su hermano, el uno contra el otro. Pero la verdad es que cuando la crianza es pobre, a menudo engendra una crianza pobre. De esta manera, aquí tenemos a Jacob favoreciendo claramente a su 11º hijo sobre todos los demás y estableciendo claramente a José en una situación bastante trágica. Sin embargo, existe otro factor, y esa es la falta de sabiduría de José. Él recibió esos 2 sueños asombrosos, y si hubiera sido de más de 17, tal vez habría mantenido su boca cerrada sobre eso, pero en vez de eso, él sale y dice, «Hey, chicos, ¿qué creen que significan esos sueños?», como si hubiera alguna pregunta. Y nos dicen las Escrituras, y sus hermanos lo odiaban. Bueno, su odio no está justificado. El odio nunca está justificado. Por otro lado, es comprensible. Así que, tanto del lado de Jacob, como de su favoritismo, y del lado de José en su falta de sabiduría, la situación está establecida. ¿Qué deberían haber aprendido las tribus de Israel de la historia de la reconciliación entre José y sus hermanos? La reconciliación que vemos que se lleva a cabo entre José y sus hermanos proporcionó un modelo de esperanza para el pueblo de Israel, ya que estaban saliendo de la esclavitud, ya que estaban anticipando su conquista en la tierra, y mientras tanto, están vagando en el desierto como un solo pueblo. Aquí vemos a los hermanos, terriblemente divididos y en una terrible guerra entre sí. No solo se reconcilian, sino que se celebran unos a otros al final de la historia. Y siendo capaces de compartir la herencia de su padre como una familia reconciliada. De la misma manera, los israelitas que salieron de Egipto podrían haber estado preocupados por la herencia que iban a recibir en la tierra prometida. ¿Cómo se distribuiría? ¿Quién recibiría la mejor porción? Y así, podríamos imaginar que habría una diversidad de opiniones sobre quién debería recibir lo mejor de la herencia del padre.
Y es posible, sabemos por el relato bíblico, que las tensiones se surgieron. Y sin embargo, lo que vemos en la historia de José es que mientras el pueblo de Dios está dividido por estas tribus que tienen sus propios dones y responsabilidades, también deben ser reconciliados como una familia bajo Dios, un pueblo del pacto. Génesis capítulo 50 es sin duda uno de los capítulos más conmovedores en toda la Biblia, ya que vemos la interrelación de José y sus hermanos. Y cuando pensamos en por qué Moisés incluyó eso y por qué lo incluyó de esa manera, creo que está claro que hay lecciones para las tribus de Israel. Los hermanos, cuando su padre muere, asumen que José ahora va a tomar venganza. ¿Están seguros de ello? Y en cierto grado, ¿es una proyección? Están diciendo, bueno, eso es lo que haríamos nosotros. Lo haríamos incluso si tuviéramos la oportunidad, así que obviamente él hará eso. Y no creo que estén preparados para el grado en que la relación de José con Dios había cambiado toda su perspectiva. Y su asombrosa afirmación, ¿estoy en el lugar de Dios? No tengo que vengarme de ustedes. Mi vida nunca estuvo en sus manos. Mi vida siempre estaba en manos de Dios. Sí, ustedes eran agentes en todo y tenían malos motivos en todo, pero sus malos motivos no eran lo que realmente dirigía el programa. Y creo que Moisés les está diciendo a ellos y a nosotros que es posible que tengamos ese enfoque alterado donde ya no vemos a la otra persona como el enemigo que tenemos para vengarnos, sino que realmente podemos creer lo que Pablo dice en el Nuevo Testamento: la venganza es mía, dice el Señor. Si realmente ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, no necesitamos cuidar nuestra espalda porque podemos confiar en Dios. Él va a cuidar de nosotros. Y creo, si esa idea hubiera prevalecido entre las tribus de Israel, no habría tenido las luchas entre Judá y todo el Israel que comienza a surgir casi inmediatamente durante el tiempo de Josué y sigue sin cesar. Siempre hay que asumir que existen malos motivos. Siempre hay la necesidad de que tengo que cuidar mi propia espalda y nunca llegar al lugar de decir, no estoy en el lugar de Dios. Estoy en manos de Dios y puedo confiar en Él. Hay un montón de historias convincentes en el Pentateuco, pero la historia de José es, para mí, la que se lleva el premio. Debido únicamente al hecho de que es la más larga de las narraciones en el Génesis. Es decir, de todos los patriarcas, José consigue la parte más grande del pergamino, por así decirlo, es decir, del espacio. Y la historia de José es aquella, que por supuesto es una lucha entre hermanos, y cuando llegamos a Génesis 37, lo hemos visto una y otra vez. Los hermanos que no se llevan bien y un hermano pequeño que obtiene la herencia a expensas del hermano mayor. Y ahora, estamos subiendo un escalón un poco porque estábamos muy abajo, tenemos 12 hermanos aquí, y casi hasta el último, este tipo tiene estos sueños, y dice, voy a gobernar sobre ustedes. Y por supuesto, esto le habla a Israel, a la audiencia más adelante, porque ahora están formando su identidad como agrupaciones tribales. Ya no son los hermanos, es un todo. Pasó del debate de la casa del padre, al clan, al mishpacha, o la familia. Ahora es una tribu. Así que hay mucha enseñanza aquí. Volviendo atrás a la historia de José. Todas las injusticias de la vida de José encajan en un esquema, para que José se convierta en el salvador de sus hermanos. Y sin José salvando a sus hermanos, todos mueren. No hay línea de Judá, no hay Jesús, no hay David. Él es el salvador de Israel, del resto de sus hermanos. Y así, llegas al final de la historia, y los hermanos finalmente se dan cuenta de quién es José. Y José tiene esta respuesta magnánima para ellos. Sí,
Eran un puñado de criminales para mí, absolutamente. Pero Dios, y Él, exalta el plan y dice: lo quisieron para mal, pero Dios lo está usando para bien. Mira dónde estamos ahora. Y creo que para la audiencia de Moisés, cuando la guerra tribal es la manera de hacer las cosas, es el modus operandi. Cuando pensamos en eso, lo que Moisés está tratando de enseñar al darle esta historia a la gente es: si José, uno de tus antepasados, fue capaz de perdonar a sus hermanos, ustedes ciertamente pueden pasar por alto las disputas tribales que seguramente vendrán entre ustedes. Y desafortunadamente, la advertencia no fue escuchada. Leemos en el libro de Jueces donde se supone que tienen esta coalición tribal. Si una nación está en problemas, cualquier otra nación tiene que ir a ayudar. Bueno, en Jueces 5 hay una gran pelea con los cananeos. Y necesitan todas las manos en la cubierta, por así decirlo. Y tenemos a Rubén que no aparece. Tenemos un montón de Judá. Un montón de ellos que no responden al llamado. Y es muy triste. Entonces, la dimensión deductiva y docente del Pentateuco, especialmente en Génesis, se pierde en las primeras tribus israelitas en la tierra. Pero no se pierde en la imagen completa de la redención, porque José se convierte en una figura salvadora, ¿cierto? Se convierte en el Salvador, que se somete a los sufrimientos para salvar a sus hermanos. Y por supuesto, esto se cumplirá en el siervo sufriente que viene a salvarnos a aquellos que no fueron dignos de ser salvos, ¿no? Ellos no merecían ser salvos, los hermanos de José, y nosotros tampoco, porque mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo motivaron las últimas palabras de José a los israelitas para entrar en la tierra prometida y poseerla? Podríamos decir que el libro del Génesis termina con una predicción, en la que José está hablando con sus hermanos y viendo hacia adelante. Están ahí en Egipto, y si pensamos en cómo se ha desarrollado esta historia, la historia de José, donde José ha alcanzado poder, gran prominencia, fama y renombre en Egipto, el faraón le da gran favor, y él y toda su familia reciben esta tierra escogida, la tierra de Goshen, para habitar. Él va a proveer para ellos y sus familias. Parece como si van a tener una vida cómoda y agradable, como si tal vez Egipto es su destino. Y sin embargo, al final de la vida de José, él convoca a sus hermanos y a sus familias y les dice: Dios seguramente los visitará y los sacará de este lugar. A pesar de todo el esplendor, el poder, la provisión, el reconocimiento que tienen en este lugar, no es el lugar, en última instancia, al que Dios ha llamado a su familia y les ha prometido. Y así, utiliza esto que es interesante. En hebreo la gramática es interesante. Es una repetición de la misma palabra dos veces para el énfasis. Así que él dice: Pakod Yipkot. Dios seguramente vendrá a ustedes. Y dice esto dos veces al final. Les hace prometer que cuando Dios los visite y los traiga de la tierra, se llevarán sus huesos con ellos. Cuando el libro de Éxodo se abre y Dios se aparece a Moisés en la zarza ardiente y lo llama para ser el libertador de la gente de la tierra de Egipto, Dios usa la misma construcción gramatical con ese mismo verbo, y él dice: yo ahora seguramente vendré a ustedes, y he visto lo que les hicieron en Egipto. Y la gente en el capítulo 4, cuando escuchan este mismo idioma, dice: cuando oyeron que Dios seguramente había venido a su pueblo, creyeron y adoraron. Y todo lo que se desarrolla después de eso, ahora, es en cumplimiento de esta gran promesa y expectativa. Entonces la gente tuvo esperanza viva todo el tiempo que estuvieron en Egipto debido a la promesa de José. ¿Acaso esa promesa había dejado de ser popular? ¿O habían dejado de repetirla entre ellos mismos? No lo sabemos, pero cuando Moisés viene y anuncia que el día de la visitación ha llegado, ¿ahora ellos saben esto? La historia está en marcha.
Ha llegado el acontecimiento prometido desde hace mucho. Dios ha venido a su pueblo. Y finalmente, cuando están en camino de Egipto, después de la muerte del primogénito en el capítulo 13, le recuerda al lector que se detuvieron, tomaron los huesos de José, que habían sido embalsamados y colocados en un ataúd en Egipto, toman sus huesos y los huesos de José salen con ellos. Y sus palabras de promesa se repiten. Tal como él había dicho, Dios seguramente los visitará y los sacará de este lugar. Las últimas palabras de José a sus hermanos en el libro de Génesis, en el capítulo 50, son muy importantes para entender el énfasis de la historia de José y sus hermanos. Pero a menudo cuando la gente piensa en las últimas palabras que José habló, sus mentes van al capítulo 50, versículos 20 al 21, donde José dice: Ahora yo los conozco a todos ustedes. Ustedes hicieron estas cosas para sus propios propósitos malvados, pero Dios usó esto para bien, así que no se preocupen. Está bien. Naturalmente gravitamos hacia ese pasaje, los versículos del 20 al 21, porque se aplican fácilmente a la vida cristiana. También en pasajes como Romanos 8:28, en los que Dios hace todas las cosas para bien a los que lo aman. Y eso está bien. Y eso es lo que José estaba diciendo. Pero esas no son las últimas palabras que José le dice a sus hermanos. En realidad, las últimas palabras se encuentran en el capítulo 50, versículos 24 y 25, y en esos versículos esto es lo que dice José. Él dice: Ahora Dios va a sacarlos de esta tierra, y quiero que se aseguren de sacar mis huesos de esta tierra con ustedes. Y de hecho, en el versículo 25, hace jurar a los hermanos que lo harán. Y así, el enfoque de las últimas palabras de José en el libro de Génesis no son tanto en Dios quiso que esto sea para bien, la bondad de la providencia de Dios, sino más bien en la esperanza de que Israel algún día saldrá de Egipto e irá a la tierra prometida. De hecho, José hace que sus hermanos juren que harán esto juntos, llevando incluso su cuerpo, sus huesos con ellos a la tierra prometida. Y lo que esto enfatiza, por supuesto, es que José está mirando a sus hermanos y diciendo: ahora van a hacer esto. Vas a dejar esta tierra de Egipto e irán juntos a la tierra prometida. Juren que así lo harán, y lo hacen. Esas son las últimas palabras de José, y enfatizan el tema principal en la historia de José y sus hermanos: la unidad de los patriarcas de Israel cuando salen de Egipto y van a la tierra prometida. El plan supremo de Dios para Israel como familia cuando estaban en Egipto era sacarlos de Egipto. Los dejó allí por muchos años. Aprendieron mucha paciencia si estaban prestando atención porque estuvieron allí por 430 años, según nos dice la Biblia, pero finalmente Él los sacó y era su plan que ellos deberían entrar a la tierra prometida que originalmente había prometido a Abraham, luego otra vez a Isaac, luego otra vez a Jacob, y así sucesivamente, y que podían contar con su promesa para darles esa tierra que no se merecían. Ahora, esto es semejante a nuestra propia situación. ¿Quiénes somos si pertenecemos a Cristo? Si lo hemos aceptado como Salvador y Señor, somos personas que nos hemos convertido en ciudadanos del cielo. Todavía no hemos llegado, pero es una promesa. Tenemos un lugar en el que nos uniremos a Dios, el lugar en el que siempre ha estado, y nos invita a venir a vivir con Él en su lugar. Entonces los israelitas están prefigurando eso, están obteniendo una muestra, un toque de lo maravilloso que es que Dios tenga lugar para nosotros. Ahora José se da cuenta de eso de una manera especial con sus últimas palabras en el último capítulo del libro de Génesis. Y esas palabras son: prométanme, dice a sus hermanos en su lecho de muerte, prométanme que sacarán mis huesos, mis restos de esta tierra, y los llevarán consigo cuando vayan a la tierra prometida. Ahora, eso fue 300 años después en que sucedió realmente. Muchos años después, la promesa se cumplió. Pero los egipcios eran muy buenos embalsamadores, ellos fueron los mejores en el mundo antiguo, sabían cómo preservar un cuerpo, por lo que todavía tenemos muchas momias egipcias, las estudiamos y las observamos, e incluso podemos decir, en algunos casos, el contenido de lo que estaban comiendo en su última comida. Entonces, hicieron lo mismo con José, y en la forma de una momia egipcia bien conservada, él montó en un carro hasta la tierra prometida de Canaán, tal como Dios lo había prometido. Bueno,
¿Qué sentido tiene todo esto? El punto es que Dios cumple con las promesas. Cuando Dios te promete algo, va a suceder. Es verdad. Y las promesas de Dios de cosas como esas, que incluso José podría ser enterrado en la tierra prometida, porque un día, siglos después, su cuerpo, en el futuro, él sería parte de las personas que llegaron a la tierra prometida. Él estaría allí solo en su cuerpo físico muerto, pero creía en esa promesa y por eso les hizo prometer en su promesa humana que no olvidarían la gran promesa de Dios. ¿De qué manera alentaron las historias de José la unidad nacional entre las tribus de Israel? Las historias de José alentaron la unidad nacional entre las tribus de Israel porque son grandes historias de cómo se desarrollaron los conflictos fraternales y cómo se logró la reconciliación fraterna. Y el comienzo de la historia, donde quizás la arrogancia de José sobre su destino futuro como gobernante sobre ellos causó conflictos fraternales, al final de la historia de José, vemos a José humilde y aceptando la mano soberana de Dios a través de las circunstancias. Y quizás encuentres allí una lección contra el orgullo, dependiendo de la tribu de la que uno sea. Pero también vemos la humildad de los hermanos. Ellos ven a través de su hermano menor, quien eventualmente fue designado como una autoridad sobre ellos, ven cómo la mano soberana de Dios los había preservado del hambre en la tierra prometida. Y así, su humillación, al final de la historia de José, mostraría a esas otras tribus que la lucha fraternal no era el camino a seguir, sino la unidad fraterna. Y, sobre todo, para ellos, la humillación que profesan sus propios hermanos poderosos habría sido un gran ejemplo para ellos de cómo era la humildad. Las historias de José contribuyeron a la unidad entre las tribus de Israel al darles un paradigma de lo que Dios quería. No debían estar celosos los unos de los otros, no debían ser engañosos, debían unificarse. Y el cambio que vemos en Judá es muy significativo para lograrlo, porque Judá cambia notablemente. Y luego José lo perdona. Por lo tanto, hay un lugar para el cambio de carácter, y también hay un lugar para el perdón incluso cuando has sido agraviado. Y José y Judá se convirtieron en dos tribus principales en las naciones, y así se convierten en un buen ejemplo de lo que Dios quiere en su descendencia y sus descendientes, y en toda la comunidad del pacto. Las historias de José alentaron la unidad nacional entre las tribus de Israel, al darles la historia de sus comienzos, una historia que está marcada tanto por la traición y el pecado, y la profunda maldad, como por la justicia, la provisión y la reconciliación de Dios. Saben que son un grupo diverso de personas. Saben que tienen comienzos diversos, y que en última instancia tendrán diversos fines, según la canción profética de Jacob al final del libro de Génesis. Pero en medio de eso, Dios los bendice como pueblo. Como vemos incluso en la historia de José, Él los bendice y los reconcilia a pesar de que caen en una hostilidad tan profunda entre sí. Dios es fiel aunque ellos no lo sean, y así deberían unirse bajo ese signo de la fidelidad de Dios, unidos como ven eso expresado en la historia de José, y ellos también deberían buscar la unidad, no solo en el desierto errante, sino en la conquista y la distribución de la tierra que está por venir. ¿Cómo impulsaron las historias de José la diversidad en las tribus de Israel en tiempos de Moisés? Las historias de José fomentaron no solo un sentido de unidad, sino también un sentido de diversidad entre los israelitas que recibieron el texto en los días de Moisés. Vemos en las historias de José la plena comprensión de que el pueblo de Dios era un grupo diverso. Tenían intereses diferentes, diferentes fortalezas. De acuerdo con las bendiciones en el canto de Jacob, al final del libro de Génesis, realmente vemos que tendrán diferentes futuros. Y así fue, desde el comienzo, una parte del pueblo de Dios que serían diversos y que tendrían diversas formas y medios en los que interactúan en el pacto de Dios. Entonces, el pueblo de Dios en Israel y el pueblo de Israel también deberían reconocer que, como descendientes de estos patriarcas, como descendientes de José y sus hermanos, ellos también eran un grupo diverso. Tendrían diferentes fortalezas, diferentes responsabilidades dentro del pueblo de Dios, particularmente los levitas, y como resultado, tendrían un diferente futuro en las formas en que interactúan,
y las formas en que sirven a Dios en el curso de la historia redentora. Por lo tanto, no deberían simplemente reconocer, sino que deberían celebrar su diversidad, y aún así, ver en medio de eso, que también son un pueblo bajo Dios. A pesar de que el tema de la unidad entre el pueblo de Dios en la historia de José y sus hermanos es muy importante, tenemos que recordar también que la razón por la que la unidad es enfatizada es porque eran diversos. Y la diversidad, de hecho, en esta historia de José y sus hermanos, no es solo negativa, también es positiva. Por ejemplo, en el capítulo 48 y 49, estos son los momentos en que Jacob da sus bendiciones a sus hijos. El capítulo 48 es sobre José, y está dividido. De hecho, José recibe la doble porción de Efraín y de Manasés. Efraín y Manasés son nietos de Jacob, y son tratados como iguales a las otras tribus. Ahora, esa es la diversidad. Un problema para todos los otros tíos, por así decirlo. De las otras tribus que deberían haber sido tratadas tan doblemente importantes como Efraín y Manasés, por el sentido común. Pero el capítulo 48 dice muy claramente que esto es lo que Dios y el patriarca Jacob ordenaron. Y luego, cuando vas al capítulo 49, descubres que a cada una de las tribus se le asigna un papel particular, un lugar particular. Se dicen ciertas cosas sobre ellas, positivas y negativas. Y estas bendiciones que Jacob dio a sus hijos, en realidad, en muchos aspectos, establecieron el hecho de que habrá diversidad entre ellos. Y si el pueblo de Dios, mientras se mueve hacia la tierra prometida en los días de Moisés, van a vivir de acuerdo con lo que Dios quiere para ellos, ellos no solo van a estar juntos, como si todos fueran a hacer lo mismo, como si todos ellos estuvieran viviendo en el mismo lugar con las mismas responsabilidades y todos los mismos privilegios. Las palabras de Jacob a José, Efraín y Manasés, en el capítulo 48, y luego el capítulo 49, al resto de los hijos de Jacob. Esos capítulos demuestran que habrá diversidad entre ellos, pero en esa diversidad deben unificarse, como el resto de la historia nos dice. Creo que las historias de José habrían fomentado la diversidad dentro de las tribus de Israel porque en las bendiciones que Jacob imparte a cada uno de sus hijos individualmente hay bendiciones únicas. Y esas bendiciones de Jacob se convierten, por así decirlo, en personalidades tribales. Puedes ver cada una de las tribus de Israel a lo largo de su historia como reflejo de características y atributos de las bendiciones de Jacob. Y así, esa habría sido una diversidad que habrían adoptado. También habrían adoptado la diversidad de estatus dentro de la familia porque habrían aprendido la lección de la disputa de la historia de José, de que no deberían percibirse unos a otros como rivales. Judá tendría un papel exaltado más adelante, pero todas las tribus tendrían la bendición de su padre del pacto, Jacob, y deben abrazar las identidades tribales de sus tribus hermanas también. ¿Cuáles son algunos de los temas más importantes que se pueden encontrar en las historias de José? Los principales temas en la vida de José creo que son unos 5. Primero, su vida. Y uno de los temas que encontramos es que su vida fue fundamental. Donde sea que fue y todo lo que hizo, el área y lo que hizo, cambió todo. Cuando tuvo los sueños, cambió a la familia, cambió a los hombres que estaban en la prisión con él, cambió a Egipto cuando tuvo los sueños y los interpretó para Faraón. Es muy interesante que él es muy importante en la historia misma de cómo Dios está trabajando en la redención de su pueblo. En segundo lugar, creo que su vida ejemplifica la idea del tema de la pureza porque vence la tentación. Él vence el odio. Él es una persona indulgente, y esta pureza de su vida, esta integridad de su vida, simplemente fluye fuera de la historia misma. Además, creo que encontramos que su vida es muy providencial. Y hay 2 pasajes de las Escrituras para esto, que creo que son muy importantes para entender el lado providencial de esto. Uno es Génesis 45, 5 al 8. En el versículo 5 dice, «Pero ahora, por favor no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas». En el versículo 7 dice, «Por eso Dios me envió delante de ustedes, para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra». Y en el versículo 8, «Fue Dios quien me envió aquí, y no ustedes». Y luego, por supuesto, uno de los pasajes más conocidos es Génesis 50:20. «Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal,
pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Esta creencia en el destino de Dios para él, esta creencia en la providencia de Dios, fluye a lo largo de toda la historia, pero también a través de la Biblia, incluso en Romanos 8:28, porque Dios hace todas las cosas para bien a los que aman a Dios, y a los que son llamados según su propósito. Alistair Begg dijo esto: la conciencia de la providencia nos permite tratar a los demás con humildad, incluso a aquellos que nos han lastimado o perjudicado. Cuando reconocemos que Dios finalmente tiene el control de nuestras circunstancias, podemos liberar a los demás y sus acciones a Él, y liberarnos de la amargura y el resentimiento que pudre al alma. La profunda comprensión de José de la providencia fue la clave de su actitud hacia sus hermanos, y de hecho, hacia la vida misma. También es profético. Creo que su vida es muy profética, y hablamos de eso antes, y es que su petición de llevar sus huesos era una profecía del Éxodo. También fue, creo, algo que siento, una profecía de la resurrección. Él quiere estar en la tierra para que resucite con su pueblo. Y finalmente, creo que su vida es, y muestra el tema de, ser una imagen, ser un ejemplo de una vida bien vivida, su vida y su estilo de vida sean una vida digna de ser vivida, digna de ser emulada. Nuestro carácter nunca debería ser alterado por nuestras circunstancias. Creo que eso es parte de su historia, y cuando fue tentado con la esposa de Potifar y hacer daño a sus hermanos, Jim Getz dijo esto: a pesar del conocimiento limitado de José sobre las leyes de Dios, a pesar del mal ejemplo tanto en su familia como en Egipto, a pesar de sus propios deseos y tendencias naturales, y tal vez lo más significativo, a pesar de la oportunidad natural de cooperar en seguro, pecado secreto, José todavía resistió. Él es también nuestro ejemplo de gran perdón. Ahora, Donald Barnhouse dijo esto: ver a Dios en todas las cosas, tanto el bien como el mal, nos permite perdonar fácilmente a quienes nos hieren. Entonces, su vida tiene temas a lo largo de ella, pero creo que 5 son muy importantes. Él es fundamental, es puro, providencial, profético, y una imagen de una vida en la que deberíamos vivir. Creo que todos esos son aplicables a nuestras vidas. Al prepararse para enseñar o predicar una serie de sermones sobre la historia de José, hay algunas cosas que realmente salen a la superficie como de especial importancia de esta historia. La primera sería la importancia de confiar en la providencia de Dios. Todos nos hemos encontrado en circunstancias que fueron extremadamente difíciles y probablemente todos nos dijimos: no puedo imaginar cómo algo bueno podría venir de esto. Y si hemos tenido esa experiencia, José tuvo esa experiencia mucho más profundamente o intensamente. Se encontró vendido en esclavitud en Egipto. Allí se encontró encarcelado erróneamente. Y su respuesta fue confiar en la providencia de Dios. Él no se desesperaba. No perdió la esperanza, pero en cambio, él respondió. Y este es el segundo tema significativo. Él respondió con obediencia a Dios. Y su obediencia constante al Señor realmente allanó el camino. Y termina contando la historia de él, rescatando a los hermanos que lo habían vendido a la esclavitud. Y muchos más, siendo el instrumento de Dios, allí en Egipto. Y por último, el tema del perdón y la reconciliación no solo es tan importante para la historia de José, ¿saben?, pero es tan importante para la historia de cada una de nuestras vidas e importante para la historia de cada comunidad de seguidores de Jesucristo. Y
Y cuando vemos o leemos acerca de José saludando a sus hermanos, y cuando nos imaginamos la sorpresa que sus hermanos tuvieron cuando José se revela a sí mismo y su miedo, y luego experimentan el poder del abrazo de José. Es un indicio, es una muestra de lo que nosotros también podemos experimentar. Cuando, como José, confiamos en la providencia del Señor y respondemos a circunstancias desafiantes con obediencia. Y estamos dispuestos a extender el perdón y la gracia unos a otros, como Él nos lo ha dado a nosotros. La historia de José se aparta de las otras narraciones patriarcales de Abraham, Isaac y Jacob hasta cierto punto porque José no es particularmente un destinatario de esa promesa que les es dada a Abraham, Isaac y Jacob. Más bien, son los 12 hijos de Jacob en su conjunto que son receptores de la promesa de la semilla, la tierra y una relación con las naciones. La historia de José es inusual en que es una historia mucho más extensa, involucrada, interrelacionada que las historias más cortas sobre los otros patriarcas. Pero tiene un tema central, y ese tema es la preservación de Dios de un pueblo para sí mismo. La gente está siendo preservada de la hambruna, lo que crea una crisis en la tierra prometida, por lo que se ven obligados a ir a Egipto, de modo que la promesa no parece cumplirse en su caso. Y José, a través de su fidelidad, se convierte en el agente de Dios que logra sus propósitos de preservar la vida de su pueblo. Y esto es a pesar del trato de sus hermanos con él. En cierto sentido, Dios está favoreciendo a todo su pueblo, representado por estos 12 patriarcas, a pesar de su carácter indigno en la forma en que tratan a José como su hermano menor. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en las que podemos aplicar las historias de José a nuestras vidas hoy? Hay 3 maneras principales en las que podemos aplicar las historias de José a nuestras vidas hoy. La primera es que a través de la confesión del pecado, Judá y sus hermanos confiesan su pecado. A través del perdón, José tuvo que perdonarlos. Nosotros podemos tener unidad como el pueblo de Dios. Vamos a lastimarnos unos a otros. Por lo que es muy importante que confesemos nuestro pecado cuando lo hacemos y que estemos dispuestos a perdonar a los demás cuando confiesan sus pecados. Y de esa manera, a través de ese tipo de desinterés y compromiso con la unidad, Dios puede producir en nosotros lo que quiere ver. La segunda lección que esta historia nos muestra es que la gente puede cambiar. Incluso personas egoístas, crueles, engañosas, no amables como Judá pueden cambiar por la gracia de Dios. Pero el cambio no viene automáticamente. A veces ese cambio solo se llevará a cabo a través de algunas lecciones muy difíciles, donde Dios nos obliga a enfrentar quién realmente somos. Y eso es lo que José prueba, donde lleva a su hermano a través de esta serie de pruebas y evoca imágenes del pasado que le recuerdan lo que le hicieron a su hermano. Y debe haber sido muy doloroso para Judá, pero sí cambió, y llegó al punto en que estaba dispuesto a sacrificar su futuro por el bien del favorito de papá, su nuevo favorito, Benjamín, y por su padre, mientras que, antes, estaba listo para matar a José. Una tercera lección importante viene de solo mirar la experiencia de José. José fue una víctima. Fue víctima de los celos de sus hermanos. No pidió este tipo de conflicto. Su padre lo estableció haciéndolo su favorito. Y así, José fue víctima y fue victimizado. Y él pudo haberse vuelto amargado, pero permaneció fiel a Dios a través de todas estas dificultades, incluso cuando la situación parecía sombría. Él estaba en una prisión. Dios no parecía estar alrededor, pero por supuesto el texto nos dice que Dios estaba con José incluso en la prisión. Y José superó todo eso porque, creo yo, él permaneció fiel y leal a Dios. Se mantuvo moral. Hizo lo correcto y confió en la providencia de Dios para ayudarlo a superar eso, y al final fue recompensado y bendecido por eso. Cuando pienso en la historia de José, pienso en toda clase de lecciones morales prácticas
tales como resistir la tentación y no volverse amargado cuando alguien tiene algo contra usted. Pero me parece que hay un par de grandes lecciones prácticas que necesitamos aprender de la historia. ¿La palabra de Dios siempre se vuelve realidad? En Génesis 15, Dios le dijo a Abraham muchos años antes que sus descendientes estarían en una tierra que no sería la suya por 400 años. Y la palabra de Dios se hace realidad. Él lleva a los descendientes de Abraham a Egipto, pero a Dios no le sorprende esto. La palabra de Dios se hará realidad. En Génesis 37, José tiene sus sueños, y nos preguntamos, ¿cómo será posible que eso suceda cuando sus hermanos e incluso sus padres se inclinarán ante él? Pero vemos la palabra de Dios que se hace realidad. Creo que otra cosa que podemos aprender de las historias de José es que la gente malvada no puede, en última instancia, frustrar el plan predicho de Dios. El mal no hace que la vida de esa historia sea fácil para la persona justa, pero Dios es tan grande que incluso cuando las personas malvadas se involucran, Dios puede lograr su voluntad. Al final del Génesis, José les dice a sus hermanos, lo quisieron para mal, pero Dios lo quiso para bien. Y creo que a lo largo de la historia, Dios está a cargo y está llevando a cabo su plan, y el mal, en última instancia, no puede evitar eso. Creo que otra lección que podemos aprender de la historia de José es que nuestro Dios es un Dios creativo, que es capaz de usar el pecado y la rebelión y el olvido de las personas y la inactividad, y sin embargo, es capaz de traer todo eso en parte de su plan. Y entonces cuando miro a mi alrededor y me pregunto cómo va a funcionar esto para la gloria de Dios, Dios puede hacerlo si estoy dispuesto a confiar en Él. A veces digo que la palabra más común en el cielo no será aleluya o alabado sea el Señor, sino que será oh. Cuando lleguemos al cielo entenderemos cómo todo funcionó en nuestra vida trabajando juntos para cumplir el propósito de Dios. Me encanta el hecho de que Génesis se centre tanto en la vida de José, y creo que hay tantas cosas para nosotros, aplicaciones que son beneficiosas para nosotros como creyentes hoy. Uno de los aspectos obvios de la vida de José, en mi opinión, es que parece estar caminando en obediencia. Es un joven piadoso que parece tomar buenas decisiones. Pero muchas veces esas decisiones terminan por no funcionar muy bien para él. Y cuando damos un paso atrás y miramos su vida, nos enseña una lección muy importante que, a menudo, mientras caminamos en obediencia, la vida no va a funcionar como queremos. Pero eso no significa que Dios no esté allí detrás de las escenas, cumpliendo sus propósitos. José comparte este sueño con sus hermanos, y ellos se enojan con él y lo venden a una caravana de esclavos, y así, como resultado de eso, termina en esclavitud. Todo lo que está haciendo es compartir un sueño que Dios le había dado, y termina en un muy mal lugar. Pero damos un paso atrás en la historia y reconocemos que Dios está obrando. Dios está enviando a José antes que a su familia, para que eventualmente puedan tener alimento durante una hambruna muy severa que va a tener lugar en la tierra. Y mientras él está en Egipto, José otra vez se topa con una serie de problemas donde él parece ser un individuo piadoso. Huye de la esposa de Potifar y está haciendo lo correcto. Ella lo acusa falsamente. Él acaba en prisión. De nuevo, Dios está detrás de las escenas. Él está orquestando todos estos detalles. José está tratando de ser fiel. No está funcionando para él, pero Dios todavía está avanzando sus propósitos. A través de estos acontecimientos, José finalmente termina en un lugar muy rentable en el reino, porque es recordado como uno que interpreta sueños. Y hay un sueño que necesita ser interpretado, y así José es llamado. Dios le da sabiduría. Él es capaz de hacerlo, y asciende al poder en la tierra. Ahora él tiene la autoridad para guardar todos estos alimentos que no solo salvará a Egipto, sino que también proporcionará alimentos a su familia. Y entonces su familia termina yendo a Egipto. Ellos no lo reconocen. Él los reconoce. Y al final de la historia vemos la mejor lección de todas. José mira a sus hermanos y les dice, «Ustedes quisieron hacerme esto para mal, pero Dios lo usó para bien». José fue capaz de sentarse y mirar los detalles de su vida, que creo que sería difícil para muchos de nosotros, y él fue capaz de ver la mano de Dios en ello. Y como resultado de eso, no odiaba a sus hermanos.
No los mató. En cambio, los bendijo. Él era bueno con ellos, porque se dio cuenta de que Dios había estado obrando todo el tiempo. Cómo la historia de José nos aleja a permanecer fieles a Dios, incluso en medio de las pruebas. Me encanta la historia de José. Es una de mis partes favoritas de las Escrituras, Génesis 37 a Génesis 50. Hay tanto que podemos aprender de la historia de José. Todos nosotros en los puntos de nuestras vidas vamos a tener crisis. Con suerte nuestras crisis no serán tan malas como las de José. José fue vendido por sus hermanos en esclavitud. Pasó un periodo de tiempo como esclavo. La esposa de su amo trató de seducirlo. Se resistió a la tentación, pero debido a que ella lo acusó falsamente de agresión sexual, fue encarcelado y estuvo en la cárcel por un tiempo prolongado. No sabemos cómo se produce el colapso del texto, pero sabemos que a partir de los 17 años, básicamente, a los 30 años era un esclavo o un prisionero. Durante este punto en el tiempo, él da cumplimientos de sueño a dos de los siervos del faraón, básicamente, un mayordomo y un panadero. Y le dice al mayordomo, quien es el que obtiene el buen sueño: recuérdame cuando te reincorporen. ¿Pero qué pasó? El mayordomo lo olvidó. Otra serie de personas que habían olvidado a José. José tuvo una vida difícil. Y cuando estamos en situaciones similares, es fácil culpar a Dios, pero el texto deja muy claro que en medio de todo el sufrimiento de José, Dios estaba con él. Y no sé cómo José sabía eso, pero los narradores lo dejan muy claro. Dios estaba con José. Y creo, para preguntarnos a nosotros mismos en cualquier crisis que estemos enfrentando, presumiblemente no tan severa como la de José, si José de alguna manera pudo experimentar a Dios y la presencia de Dios en esto. Nosotros, en cualquier crisis que estemos enfrentando, deberíamos ser capaces de aprender de él y decir: Dios está conmigo, voy a resistir la tentación y voy a seguir enfocado en mi Dios. Y sé que el sueño de Dios, sus promesas, se cumplirán. Pero podría tener que esperar un tiempo. José había pasado por una circunstancia terrible tras otra. Su padre le había tratado con favoritismos que lo ponían en una mala situación con sus hermanos. Había tomado algunas decisiones imprudentes al hablar con sus hermanos acerca de sus sueños. Había sido vendido como esclavo. Cuando había sido fiel en la esclavitud, la esposa de su amo había mentido sobre él. Terminó en un calabozo egipcio, y en el calabozo, cuando dijo los significados de los sueños del panadero y del mayordomo, y de hecho, el mayordomo fue liberado, y José dijo: por favor, recuérdame. Y el mayordomo dijo: oh sí, te recordaré, durante unos 30 segundos. Creo que la mayoría de nosotros, si pensamos que Dios está conmigo, entonces todo va a funcionar bien en mi vida. Si tengo problemas, bueno, eso significa que Dios no está conmigo. Pero de hecho, en todas esas malas circunstancias, no en circunstancias que Dios había causado, sino en las circunstancias que Dios había permitido, en todas esas circunstancias, Dios estaba obrando para José. Y de alguna manera, José lo sabía. Porque cuando es un esclavo de Potifar, es tan digno de confianza que Potifar le da toda la autoridad en la casa. Cuando es seducido por la esposa de Potifar, dice: ¿cómo puedo hacer tal cosa y pecar contra Dios? Cuando está en el calabozo, los calabozos egipcios no eran lugares agradables, donde ciertamente se podría esperar que viviera en un abismo de autocompasión. No. Él es digno de confianza. Está a cargo de otros prisioneros. Y cuando llega por la mañana con el desayuno, es consciente de que esos tipos han pasado una mala noche. No están absortos en sí mismos. Lo que eso me dice es que hoy podemos tener
la misma experiencia de la obra de Dios en nuestras vidas y confiar en su obra a pesar de circunstancias difíciles y dolorosas que nos permitirán ser rectos, verdaderos y fieles. Y por lo tanto, Dios puede cumplir sus propósitos a través de nosotros.